Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Pues ya que estamos por acá, en lo que llegan las demás compañeras, les comento un poco. Tenía programadas unas actividades en la plataforma. Bueno, está, digamos, ya ¿cómo se llama? La guía académica está, la tengo ya hecha. Sin embargo, tuve unas dificultades con unos materiales, como les comentaba en el chat. Un par de materiales que no pude localizar y tenía planeados, no los puedo subir digitales, estaban para la actividad, entonces pues necesito modificar esa actividad que tenía pensada, ¿no? Es por eso que la plataforma aún no está dispuesta. El día de hoy por la noche, terminando la sesión, me voy a poner a trabajar sobre ello para que puedan tener ya acceso bien a la plataforma y a las actividades correspondientes, ¿no? Ya acaba de llegar Lulu. Buenas tardes, Lulu. Le pido si Ariela también, si pasan a la plataforma para pasar su asistencia, tienen algún problema, pues pueden escribir por el chat, y de todas maneras estoy tomando sus nombres para hacerlo manualmente después. Bueno, no sé si tienen alguna... buenas noches, Ariela. Si tienen alguna duda o alguna inquietud respecto a la temática de la sesión anterior. Maestro, buenas noches. Profe, yo le mandé un mensaje y a su celular. Sí. Quedó de revisar mi trabajo. Ah, sí. Pero ya no tuve respuesta, maestro. No se preocupe. Mire, hoy por la noche también voy a revisar los trabajos. No los he leído. Regularmente no, no se preocupen por la calificación. Regularmente las calificaciones de las narrativas pues son 10, porque como les comentaba, a menos que una narrativa sea copy-paste o algo completamente incomprensible, la idea de la narrativa es tomar en cuenta, más allá de un aspecto académico, una perspectiva, pues aquellas ideas que no se logren comprender, que no se logren, que si es que el texto está muy complicado, no me gustó porque no se le entiende el autor, sí me gustó, me identifiqué con estas ideas, siento o me genera tales sensaciones el texto, etcétera, ¿no? Ya se incorporaron más compañeras, buenas noches. Oiga, maestro, otra pregunta. De la misma actividad 1, ya ve que tenemos que hacer la B. Sí. En esa yo tengo duda porque yo no la pude hacer porque no sé si teníamos que agarrar una comunidad nosotros o usted nos las va a dar a investigar la que nos corresponda. Podemos hacer algo ahí en términos de, si ustedes no tienen una comunidad con la que quieran trabajar su diagnóstico, es decir, ya sea que no la encuentren o no formen parte de una, que siempre formamos parte de una comunidad, pero eso podemos, digamos, discutirlo. Por ahí había algunas dudas, por ejemplo, en términos no recuerdo, alguien me planteaba que quería hacerlo con, por ejemplo, una comunidad de adultos mayores, ¿no? Y entonces decía si los adultos mayores eran la comunidad o si los adultos mayores formaban parte de la comunidad, es decir, eran una parte de la comunidad, no la comunidad completa, ¿no? Creo Entonces, que entran dentro del grupo, ¿no, maestro? Dentro de los jóvenes, ancianos y niños. Podría ser, ¿no? Depende de cómo sea el enfoque. En este caso, respecto a su duda, si hay mucha problemática o hay mucha dificultad en términos de que ustedes escojan una comunidad, se puede asignar una, ¿no? Lo discutimos de uno a uno. Yo creo que en mi caso sí me gusta. En mi caso sí me gustaría, maestro, porque yo vivo en la Ciudad de México.
Ah, en el bien. mero centro. Entonces Bien. a mí me gustaría que me indicara cuál me podría tocar para que yo me dedicara directamente a buscar ese indicio. Sí, si gusta, podemos ponernos de acuerdo más tarde. Le puedo escribir por correo y podemos ponernos de acuerdo después para comenzar. Alguna de las otras compañeras tenga problemática o el trabajo en equipo. También podemos hacer esta cuestión del trabajo en equipo, ¿no? Es decir, no solo puede ser un trabajo individual, ¿no? Si alguna de ustedes tiene interés o algunas de ustedes tienen interés de hacerlo en equipo, pues puede ser, ¿no? Es que creo que es cuesta mucho trabajo, maestro, porque como estamos desde lejos, a veces me imagino que mis compañeras o están en casa o están trabajando y no hay forma de comunicarnos, porque a veces hasta para un mensaje no hay, eh, no responden. Entonces, en lo personal, a mí sí me gustaría hacerlo yo sola. Sí, correcto. Esto es algo opcional. Si algunas de ustedes tienen el interés, se puede hacer, ¿no? Sin problemas. Gracias, maestro. Entonces, bueno, vamos a tratarlo eso, puede ser al final o por correo y vamos a lo siguiente. Bueno, les pido a las compañeras Jenny y Etna, buenas noches, se acababan de llegar, si Buenas quieren darnos noches. asistencia por la Buenas plataforma. noches. ¿Están bien? ¿Todo bien? Profe, yo no puedo ingresar a la plataforma para registrar mi asistencia. Correcto, ya la tengo aquí, Zaira. Intenten y si no pueden al final de la Gracias, sesión. profe. Yo, profesor Luz, tampoco. No, tampoco. No, Ten- de hecho tenemos- estaba yo batallando con la plataforma, sí me aparece todo, pero está muy, muy lento para entrar a cualquier cosa de la plataforma y luego al rato me saca. Correcto, ahí varias coinciden. Tenemos hasta las, ¿qué será? 8:40 hora de Mazatlán y 9:40 hora de la Ciudad de México para poder hacerlo, ¿no? Entonces, ahí vayámoslo intentando. Mientras quiero comenzar con la sesión, eh, preparé una presentación y en la sesión de hoy vamos a ver, se los voy a compartir, eh, los pasos para hacer un diagnóstico. Propiamente ya vimos, digamos, en términos generales, lo que es un diagnóstico. Ya leyeron o revisaron en la literatura, en la bibliografía, lo que es un diagnóstico. Y pues, en términos generales, diríamos que estamos ante un conjunto de análisis que buscan dar cuenta de una realidad para quizá atender una problemática, resolver un conjunto de necesidades o dar cuenta de algunas cuestiones que pueden mejorar en términos de una situación, ¿no? Hablábamos de la situación problema. Entonces, bueno, ahí ustedes pueden ver en términos generales unas imágenes de lo que estaríamos hablando el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, de su lado derecho está la pirámide de necesidades de Maslow. Como psicólogas debemos tener a lo mejor una aproximación, no conocerlo, pero tener una aproximación, ¿no? Lo que implica un plan de acción, ¿no? Unos pasos a seguir del diagnóstico. Y pues ahí el diagnóstico también es un conjunto de ideas, ¿no? ¿Qué vamos a ver en esta sesión? En esta sesión vamos a ver cómo formular un diagnóstico paso a paso, ¿no? Es decir, hay un conjunto de procedimientos. El diagnóstico es un proceso, entonces vamos a hablar de él como un proceso. Vamos a conocer o tener una idea de cómo se identifican necesidades, problemas y o intereses.
Ahí le puse sueños, pero en realidad estaríamos hablando de anhelos y horizontes, ¿no? También tenemos que aprender a identificar componentes, determinantes y observables. Estos dos aspectos los incorporo desde una perspectiva que me parece muy importante, porque, pues digamos, en el libro que ustedes revisaron de María José Aguilar y Ezequiel Anderegg, tiene una perspectiva muy académica de lo que es un diagnóstico, ¿no? Y a mí me gusta como retomar un aspecto, a lo mejor podemos decir, más marxista, un poco más flexible de lo que es la realidad, ¿no? Además de eso, vamos a retomar otra vez la perspectiva de Anderegg en la determinación de prioridades, ¿no? En términos de, a ver, tenemos estas necesidades y estos problemas, y entonces, ¿cuáles van a ser las prioridades? Y finalmente, pues vamos a buscar reconocer cuáles son los recursos propios de la comunidad, porque estamos, digamos, hablando de que con frecuencia, por ejemplo, cuando se habla de intervención, hablamos de proyectos, programas, planes, actividades. Regularmente hablamos, por ejemplo, de llevar algo a la comunidad, ¿no? Nosotras, psicólogas sociales, vamos a llevar un programa de la cultura, vamos a llevarles cultura a la comunidad, ¿no? Porque no me di cuenta, pero en lo que digo, pues parece que no tienen cultura la comunidad, ¿no? O voy a llevar educación, pues parece que la comunidad no tiene educación, ¿no? Entonces, hay aspectos propios de la comunidad que no estamos contemplando con frecuencia y eso con frecuencia siempre nos rebasa, ¿no? No damos cuenta de ello a partir de las perspectivas, ¿no? Que tenemos teóricas, sobre todo, ¿no? La teoría de repente nos quita mucho más de lo que nos aporta. Hay un conjunto de textos, bueno, los que ya vieron en la bibliografía anterior de la unidad 1, hablan del diagnóstico desde diferentes perspectivas, pero yo intenté resumir estos pasos, ¿no? Estos pasos que se enmarcan. Vamos a revisar hoy dos perspectivas, la de Ezequiel Anderegg, esta marxista, y la del diagnóstico rural participativo, ¿no? Que es un texto que también revisaron. Entonces, lo intenté resumir desde tres aspectos: análisis de lo que hay, eso es uno, algo que se tiene que hacer en el diagnóstico, lo que hay, ¿no? Vamos a buscar lo que hay. Vamos a analizar también lo que anhelamos, lo que deseamos como comunidad, o como aliados cercanos a la comunidad, o como alguien que se ha acercado a la comunidad, pero somos externos, o definitivamente somos ajenos a la comunidad y nos interesa trabajar, pero esos análisis los vamos a hacer, ¿no? Y también tenemos que analizar un poco de lo que falta, ¿no? Entonces, esos tres aspectos, digamos, son una síntesis de todos los pasos, ¿no? Serían como tres pasos, por un lado, que vamos a realizar, ¿no? Entonces, antes de comenzar con las preguntas que regularmente hacemos en la sesión, pues acá hay un conjunto de preguntas que me gustaría que las revisaran más a conciencia, ¿no? En cuanto termine la sesión, voy a subir la presentación, pero que ustedes en este ejercicio práctico de vamos a definir una comunidad con la que vamos a trabajar, del diagnóstico que queremos hacer, entonces este sería un primer paso, ¿no? De qué es lo que hay, ¿no? Nosotros conocemos a la comunidad, no la conocemos, somos parte de ella, ¿no? Todas estas cosas, todas estas preguntas van a cambiar siendo parte o siendo externas, ¿no? Somos una psicóloga social comunitaria externa a la comunidad, pues vamos a trabajar de diferente manera que si somos parte de la comunidad, pero además tenemos esta formación, ¿no? ¿Cómo hemos definido el tema que nos interesa, el diagnóstico? Que nos interesa del diagnóstico, ¿no? ¿Cómo hemos definido ese diagnóstico que queremos hacer, ¿no? Porque de repente hay un conjunto de aspectos que ahí son importantes de definir.
qué posición ocupamos en la red comunitaria, ¿no? Lo que mencionaba hace un momento, si somos externas, o si somos parte de la comunidad, o si somos aliados de la comunidad, hemos trabajado ahí por un buen rato, pero no formamos parte como tal, ¿no? ¿Cómo vamos a participar con la comunidad, ¿no? Porque de repente, pues esta participación es cada quien trabaja como puede, o llegamos nosotros como psicólogas sociales comunitarias a imponer lo que vamos a diagnosticar, ¿no? A imponer nuestros intereses, y de repente pues eso tiene una forma de participación de la comunidad. Bueno, ahora, queridas compañeras, ¿cuáles son los diagnósticos cuáles son los pasos que ustedes consideran para hacer un diagnóstico? ¿Quién me quiere decir? Pues, Observación, profe. yo, profe Zaira. A ver, ¿quién comenzaría? Zaira. Primero Zaira y después Ariela. Pues, bueno, yo pienso que el primer paso sería la determinación de la necesidad o la práctica. Ajá, de la necesidad. Correcto, primer paso. ¿Quién más? ¿Yariela iba a participar? Pues conocer la comunidad. Sí. Si soy parte de o no, conocerla. Muy bien, independientemente de si soy parte o no. Otro sería conocer la problemática que los está afectando. ¿Quién habló? ¿Edna? Ah, Muy bien, Edna. Gracias. Yo, Lulu, sería la observación. Lulú, la observación. Conocer los puntos fuertes de la comunidad. Perdón, no lo escuché bien ahí. A conocer los puntos fuertes o las debilidades que tiene la comunidad. Correcto, gracias, Lulú. ¿Quién más iba a participar? Que no es... Ella no escuché. Realizar un sondeo mediante entrevistas, encuestas, donde expresen ellos mismos cuáles son sus necesidades. Correcto. Jenny, ¿verdad? Sondeo donde la comunidad exprese sus necesidades. Muy bien. Entonces, más o menos esos son los... También conocer el lugar exactamente para poder tratar a la comunidad, señor. ¿Podría ser? Sí, es María Eugenia, ¿verdad? Sí, maestro. Correcto, correcto. También podría ser conocer la totalidad a la que nos estamos enfrentando en cuestión de personas. ¿A qué grupo de sociedad nos estamos dirigiendo? Conocer la población total, ¿no? Ah. ¿Quién participó? Blanca. Blanca, muchas gracias. Conocer la población total de la comunidad. Muy bien. Entonces, es correcto todo lo que mencionaron. Ahí, digamos, un asunto que creo que está pendiente y creo necesario abordar, no sé, ustedes, es, por ejemplo, este concepto de comunidad, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de comunidad, nos referimos a muchas cosas, ¿no? Y a veces, metodológicamente, como psicólogas, no solo en términos de investigación, ¿sí?
es importante dar una definición o no solo dar, ¿no? Sino como ir construyendo esta cuestión del concepto de comunidad. Por ejemplo, cuando hablamos de comunidad a veces nos referimos a una localidad, ¿no? Por localidad hablamos de un lugar que tiene un conjunto de, bueno, una determinación geográfica muy específica. Por ejemplo, INEGI nos dice que una localidad urbana tiene más de 2.500 habitantes y una localidad rural tiene menos de 2.500 habitantes, ¿no? Entonces, de repente alguien dice mi comunidad y estamos pensando en una localidad, ¿no? De repente alguien dice comunidad y estamos pensando en, por ejemplo, mi grupo de, ¿cómo se llama? Mi grupo de, tengo un pasatiempo que es, no sé, de repente los deportes, el fútbol. Entonces, hablo de mi comunidad, estoy hablando de mi grupo de fútbol. O hablo de mi comunidad y hablo de, por ejemplo, mi grupo de tejido, mi círculo de estudios feminista, entonces, digamos, el concepto de comunidad no es importante que se defina desde la teoría, sino desde nosotras mismas. Es decir, compañeras, cómo estamos viendo nuestra comunidad en donde vamos a trabajar. Quizá mi comunidad es mi colonia, porque yo me llevo muy bien con la gente y trabajo, hacemos faena cada domingo y pues bueno, hacíamos, ¿no? Ahora que ya está la contingencia, ya nos relacionamos de otra forma, pero de repente, por ejemplo, eso es importante, que ustedes vayan pensando en su comunidad y que la vayan definiendo en términos de su referencia geográfica, localización, pero también de la identidad, de los aspectos identitarios que comparten, ¿no? Como a lo mejor es una comunidad cultural, de repente me gusta la música y me gusta el son jarocho y pues mi comunidad es la comunidad de músicos, ¿no? Entonces, por ahí pensar eso un poco, ¿no? Fuera de eso, esta cuestión de la identificación o de la comunidad, creo que lo siguiente, lo relevante, era un poco lo que ustedes tenían que ver, que lo que ustedes acababan de decir, ¿no? Por un lado, ir conociendo la comunidad de pe a pa, es decir, cuáles son las características de esa comunidad, ¿no? Y a partir de eso, ¿dónde estamos nosotras paradas? Podemos, por ejemplo, tomar unos pasos, ¿no? En el proceso. Y por el otro lado, lo que acabamos de mencionar, esto de conocer la comunidad, va definiendo también los contenidos del diagnóstico, ¿no? Porque es como una forma de, además, darle partes al proceso de diagnóstico. Cuando yo sé que la comunidad está en tal ubicación geográfica, por ejemplo, ya resté pasos, ¿no? Ya resté aspectos de investigación, ¿no? Cuando yo conozco más a profundidad la comunidad, puedo ir restando pasos en varios términos y a lo mejor ir modificando estos pasos que voy a seguir en el diagnóstico, ¿no? O a lo mejor retomar los pasos para ir y venir, ¿no? Entonces diferenciamos los pasos a seguir y los contenidos, ¿no? Los pasos a seguir sería aquella secuencia que lleva el proceso de diagnóstico, aquello que vamos haciendo para hacer el diagnóstico. Y los contenidos, pues son aquellos aspectos que deben de estar dentro del diagnóstico, del proceso, y aquellos aspectos que debe abarcar. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, pero no hablamos siempre del mismo diagnóstico, aunque hablemos de comunidad, ¿no? Estamos hablando de diferentes contenidos, diferentes temáticas, por ejemplo, ¿no? Aquí, digamos, hice un híbrido del el manual de diagnóstico rural participativo
Y lo que ahí nos dice es que lo primero que debemos de hacer es fijar el objetivo del diagnóstico. A partir de aquellas preguntas que están al principio de la presentación, recuerden esas preguntas, son muy importantes. Vamos a fijar un objetivo. ¿Para qué estamos haciendo el diagnóstico, ¿no? ¿Qué sentido tiene hacer el diagnóstico, ¿no? De repente estamos viendo un problema en la comunidad y queremos resolver ese problema, ¿no? De repente estamos viendo alguna necesidad y queremos satisfacer esa necesidad. De repente hay cosas buenas que están pasando en la comunidad, entonces queremos impulsar esas cosas buenas que están pasando en la comunidad, ¿no? Tiene muchos objetivos, muchas finalidades distintas, entonces fijar el objetivo es muy importante. Otro aspecto importante sería dentro de la misma comunidad o fuera, es relevante pues que alguien se dedique a esto, ¿no? Si lo hacemos como profesionales, como psicólogas, entonces sería importante hacer o intentar unir esfuerzos con otras personas que tengan el mismo interés del objetivo del diagnóstico, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí se va armando un equipo que permita hacer varias cuestiones. Si tienen que hacer reuniones, ¿no? Si vamos a hablar de un diagnóstico, pues vamos a hablar de un diagnóstico en asamblea, que la comunidad debe participar, ¿no? También vamos a hablar de una parte de trabajo en escritorio, porque estamos hablando de que también se necesitan indicadores o datos numéricos, ¿no? Que podemos hacer a partir de trabajo de escritorio, etcétera, ¿no? También se pueden identificar participantes potenciales que tengan interés, ¿no? Dentro de la comunidad. Otra parte es las expectativas de las personas participantes. Les digo, para esto es muy importante pues hacer una asamblea. Por ahí hay un manual de buenas prácticas, lo tengo digitalizado, se los puedo pasar como una lectura complementaria, más bien se los voy a pasar como lectura complementaria para quienes lo quieran revisar. Y pues menciona que es muy importante, por ejemplo, antes de iniciar cualquier cosa, ir con las autoridades de la comunidad, ¿no? Estamos hablando de una comunidad educativa, pues ir con la directora o el director del plantel educativo, ¿no? Con los maestros, con las madres y padres de familia, ¿no? Con las niñas y niños, que es la comunidad escolar, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es una buena práctica, ir y entonces decir, queremos hacer esto, ¿no? Entonces, que ellos nos digan su opinión. Evidentemente vamos a llevar cosas preparadas para que se nos resbale lo menos posible si es que tienen dudas o cuestionamientos, ¿no? Bueno, el siguiente paso sería discutir las necesidades de información. Sobre qué aspectos y sobre cuáles actividades que se realizan en la comunidad vamos a hacer el diagnóstico, ¿no? Y entonces, cuando tenemos este quinto paso, pues podemos replantear el objetivo, ¿no? Porque podríamos decir, bueno, es que nosotros queríamos discutir esto con la comunidad, queríamos hacer este diagnóstico, pero la comunidad vio otras cosas que le interesan y entonces eso nos cambió la mirada y entonces pues ya vimos que hay otros aspectos y otras actividades sobre que deben de incluirse en el diagnóstico y entonces ahí podemos replantear el objetivo y aquellos aspectos sobre los cuales queremos trabajar el diagnóstico. Finalmente, estos serían los últimos pasos, ¿no? A partir de estos aspectos y actividades, vamos a definir qué técnicas y herramientas. En la próxima unidad vamos a revisar un manual, bueno, sí, es un manual que se llama 80 herramientas para la comunidad, me parece. Y vienen técnicas muy bonitas, es un libro muy bonito. Pero cada técnica, cada herramienta tiene un objetivo específico. Es decir, esa técnica nos va a arrojar una información. Por eso es muy importante ir haciendo la selección y saber qué es lo que queremos diagnosticar para no tener un mamotreto gigante de información que, como mencionamos en la sesión anterior, no va a ser del todo útil, sino que queremos algo muy específico para el problema o necesidad o proceso que queremos impulsar y que vamos a tratar en el diagnóstico.
¿Con qué recursos se contará para hacer el diagnóstico y cómo trabajará la organización para hacer el diagnóstico y en qué tiempos, ¿no? Bueno, aquí es algo que creo que hay que fijar de manera muy importante. En el diagnóstico, estos dos aspectos no son pasos, pero sí son, creo que componentes que tenemos que estar analizando en todo momento. Y pues es la situación de las prácticas, ¿no? Hay prácticas, nosotras realizamos prácticas para todo, la vida social está llena de prácticas, ¿no? Tenemos prácticas de higiene, tenemos prácticas en la educación, tenemos prácticas en la comida, ¿no? Tenemos prácticas en todo, ¿no? Entonces, vamos a analizar cuáles son estas prácticas clave, no todas las prácticas, evidentemente, sino aquellas que nos interesan. Y vamos a realizar, en segundo lugar, un análisis de los problemas con la comunidad. Es muy, muy importante para esto, igual, justo lo que les mencionaba anteriormente, el taller con la comunidad, ¿no? Primero pedir permiso o pedir autorización con las autoridades, pero también realizar un taller específico para analizar los problemas y las necesidades de la comunidad, ¿no? Al fijar el objetivo, tenemos que, de una u otra forma, dar cuenta de si este diagnóstico que vamos a hacer está, como les mencionaba, impulsando algo que se está haciendo bien o un proyecto que ya se viene haciendo, o si va a ser algo completamente nuevo. Esto es importante porque los diagnósticos no serían iguales, ¿no? Si estamos hablando de algo que ya pasó, estaríamos hablando de una evaluación y un seguimiento, ¿no? Un diagnóstico de evaluación y seguimiento. Si no, estaríamos hablando de un diagnóstico de inicio, ¿no? De un diagnóstico previo a algún proyecto, algún programa, alguna actividad, ¿no? Si otra vez, al fijar el objetivo del diagnóstico, tenemos que pensar si es un diagnóstico que es general, que abarca cuestiones o aspectos grandes de la comunidad o aspectos particulares, ¿no? De repente, esto es en lo que les hablaba de la temática, ¿no? Por ejemplo, una localización geográfica, una rama de la producción, un aspecto de salud, un aspecto de educación, una cuestión de perspectiva de género, por ejemplo, ¿no? El diagnóstico varía en términos del interés, ¿no? Estos son los pasos de acuerdo a María José Aguilar y Ezequiel Anderegg, ¿no? La identificación de necesidades sería el primer paso, ¿no? El segundo paso, la identificación de los factores causales o determinantes, ¿no? Para estos aspectos hay cuestiones muy particulares, herramientas muy particulares, ¿no? Eso yo creo que lo verán en la próxima materia de proyecto. Por ejemplo, hay metodologías como el árbol de problemas y el árbol de objetivos para los factores causales y para las, ¿cómo se dice? Además de las causas están aquello que es producido por el problema, ¿no? Se me fue el nombre ahorita de momento, ¿no? Pero son metodologías, ¿no? El pronóstico de la situación, bueno, es una cuestión, como les comento, es muy científica esto del diagnóstico, o este tipo de diagnóstico, el diagnóstico social de Anderegg, ¿no? La identificación de los recursos y medios de acción, esto es lo que les mencionaba de la comunidad, ¿no? La determinación de prioridades, el establecimiento de estrategias de acción, además del análisis de contingencias. Bueno, pero más allá de eso, pues, hablando de los pasos, uno de las partes importantes de los pasos es ir determinando la cuestión de las necesidades, de los problemas, ¿no? Entonces, ¿quién me puede decir qué es una necesidad o qué entendemos por necesidad, compañeros? Algo que se requiere para poder sobrevivir. A ver, Lulú.
contigo a Lulú, ¿verdad? Sí, yo dije que es una carencia. Ah, carencia. Sí, y Ariela fue la que puso la otra. Yariela, Sí, yo dije que algo que se requiere para poder sobrevivir. ¿qué se requiere para poder sobrevivir? Sí, las dos son correctas. Estamos hablando de aquello sin lo cual no podemos vivir, pero aquello que a lo mejor sí podemos vivir, pero representan algo que queremos, una necesidad y una satisfacción, ¿no? Muy bien, correcto. Maestro, también podría ser una necesidad para grupal, ¿Sí? para poder, ahora sí, saciar sus necesidades ¿Sí? en comunidad, hablando en comunidad, necesidades grupal en comunidad. Sí, claro, también existen, solo que regularmente no las vemos, ¿no? Esta parte es muy importante, María Eugenia, muchas gracias. En comunidad. Necesidad grupal o necesidad en comunidad, ¿no? Correcto. ¿Alguien más? O pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es un problema? ¿Qué entendemos por problema? ¿Qué sería un problema para nosotras? Pues un aspecto que requiere una solución, algo que requiere una solución. Muy bien. Podríamos hablar Podría de... ser una cuestión para resolver en busca de una explicación. Ok. Cuestión para resolver... Una explicación. Una explicación, correcto. Fue María Eugenia. Gracias. Correcto. ¿Quién iba a hablar? Me parece que Jenny o Zaira. Pues Zaira. yo, profe Zaida. Muy bien. Pues un problema también podría ser visto como una situación que nos causa algún conflicto y que no nos permite estar del todo bien y que tenemos que resolver. Correcto. Sí, estaríamos hablando de una situación, problemas, una situación que requiere resolverse muy bien. También requiere una explicación, ¿no? Regularmente. A veces no siempre, pero sí. Sí, una acción que requiere una solución. Muy bien. ¿Fue Yariela? Blanca. Ah, Blanca, perdón, es que no las alcanzo a ver. Situación, una acción que requiere una solución, ¿verdad? Sí, una acción que requiere una solución. Una solución. Muy bien. También. Un problema también puede ser un conflicto, ¿no, profe? Claro. ¿Quién participó, perdón? Lulú. Claro, un conflicto. ¿Son lo mismo si necesidad y problema? No, maestro. ¿Por qué? Porque la necesidad es natural y el problema lo creamos o inconscientemente generamos el problema. Inconscientemente generamos el problema. Muy bien. Pues no, profe, no, porque una necesidad es algo que nos da problema, es un conflicto que necesita dársele solución. Necesidad, no la caché bien en la necesidad. Que la necesidad es algo que nos hace falta.
Ajá. Y el conflicto. Ya podemos hablar de una... Ajá. Y el problema es un conflicto o situación al que tiene que darse la solución. Solución. Muy bien. Es cierto todo lo que mencionan. Bueno, también podríamos decir que un problema también es causa de necesidades no resueltas, ¿no? De repente, ¿no? Aquí hay un aspecto que me gusta mucho, el abordaje, no sé si han leído algo, probablemente sí o seguramente sí, de las feministas que hablan sobre la economía del cuidado. La economía del cuidado es una perspectiva muy, muy abarcadora. A mí me gusta mucho porque justo nos hablan de necesidades y de las problemáticas que surgen a partir de estas necesidades, ¿no? Cuando hablamos de necesidades, regularmente estamos hablando de satisfactores también. Una necesidad es, como mencionaban, justo una situación de carencia o una condición de carencia, ¿no? Que nos permite de una u otra forma, cuando hablamos de la negación de la necesidad, ¿no? Por ejemplo, nos dice la autora marxista Agnes Heller, ¿no? Húngara. Ella tiene un libro también muy interesante que se llama Teoría de las necesidades en Marx. Ella nos dice, bueno, la necesidad tiene una negación, ¿no? El satisfactor niega la necesidad y entonces vivimos de forma completa. Al satisfacer vivimos en completud, ¿no? La satisfacción de necesidades, como mencionaban muy bien, me parece que fue Ariela, permiten la subsistencia, ¿no? Y como dicen las economistas, las feministas, las de la economía del cuidado, nos dicen con mucha claridad, ¿no? La satisfacción de necesidades, los cuidados, pues permiten la sostenibilidad de la vida, permiten que la vida sea posible, ¿no? Los cuidados. Entonces, las necesidades, pues, requieren ser satisfechas. ¿Por qué? Por satisfactores. Estos satisfactores, ¿qué son? Bueno, los satisfactores son formas en que estamos, ¿cómo se puede decir? Formas en que estamos resolviendo la necesidad, ¿no? Son formas o medios de satisfacer la necesidad, ¿no? Y estas formas generalmente son formas socialmente validadas, es decir, en las sociedades en las que vivimos, nosotros satisfacemos de cierta forma la necesidad porque es el modo predominante de vida, ¿no? Para nosotros poder comer, pues necesitamos trabajar. ¿Por qué? Porque nosotros no producimos comida, es a través de un salario que nos pagan por el trabajo que hacemos, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos dinero para comprar alimentos y los alimentos que compramos, los alimentos son un satisfactor, pero ese satisfactor está mediado por estas formas, ¿no? Más bien este satisfactor lo alcanzamos porque este satisfactor es una forma en la que resolvemos la necesidad, ¿no? Entonces, en la sociedad, en toda sociedad, en el mundo actualmente, todos los satisfactores son capitalistas, ¿no? Pero aunque hablamos de capitalismo, es muy importante que vayamos pensando, por ejemplo, cómo la comunidad satisface sus necesidades, ¿no? Si estamos hablando de un grupo de adultos mayores, por ejemplo, este grupo de adultos mayores, ¿cómo satisface ciertas necesidades, no? Bueno, la alimentación la satisface de una forma, de otra, el vestido de otra o de la misma, ¿no? Pero
con trabajo, ¿no? Algunos trabajan, algunos no trabajarán porque son jubilados, algunos no trabajarán ni son jubilados, pero sus hijas e hijos les dan dinero para que compren alimentos, etcétera, ¿no? Algunos adultos mayores, por ejemplo, necesitarán satisfacer el ocio, ¿no? O el tiempo libre, y entonces recurrirán a grupos de adultos mayores. Algunos adultos mayores quisieran satisfacer esa necesidad de ocio y tiempo libre, pero no pueden porque tienen que trabajar, ¿no? Entonces, estamos hablando de aspectos muy homogéneos, ¿no? En la satisfacción de necesidades. Acá les pongo 2 videos que me parecen muy interesantes. El segundo video se llama Historia de las Cosas. Bueno, tienen que ajustarlo ahí en YouTube porque tiene subtítulos, entonces lo tienen que ajustar. Se los voy a dejar de tarea para que los vean. En la presentación bueno, está la dirección. Y habla sobre cómo se producen todos los bienes materiales en términos generales, ¿no? Y el primer video, que es un poco lo que les quería decir con esta cuestión de los satisfactores, es tenemos que particularizar un poco cuando hacemos el diagnóstico a la comunidad, porque es importante dar cuenta de las muchas historias que hay en la comunidad, ¿no? Es decir, cuando hablamos de comunidad no hablamos de una sola historia. Y hablamos de muchas historias, y esas historias enriquecen el diagnóstico. Cuando esta mujer que es feminista y es africana, nos habla de contar una sola historia, nos dice que hay una problemática en contar una sola historia, que pareciera que el mundo es homogéneo y es parejo y es justo, y en realidad ella menciona pues que no, es diverso, ¿no? Y en momentos es injusto y en momentos es justo, ¿no? Para la gran mayoría de las personas no lo es, pero lo que tenemos que hacer cuando tenemos que hacer el diagnóstico es dejar ver todos estos matices, todas estas historias, no solo una historia, ¿no? Ella va contando ahí cómo fue su vida, cómo de repente, por ejemplo, cuando llegó a Estados Unidos, hay una parte que cuando llegó a Estados Unidos le preguntan, oye, qué bueno que eres de África, ¿no? Pero, a ver, muéstrame de tu tribu, qué música escuchas, ¿no? Y entonces resulta de que ella, pues, escuchaba música en inglés, ¿no? Y iba escuchando, no sé, no recuerdo, estaba escuchando una cantante, creo que estadounidense o inglesa, ¿no? Y entonces la chica que le estaba preguntando sobre su tribu y no sé qué, y la música de su tribu, pues se quedó de a 6 porque tenía una idea de lo que era una mujer, una joven estudiante africana, ¿no? De intercambio. Entonces, yo creo que eso es de lo que tenemos que dar cuenta en nuestra comunidad, que en cada uno de los pasos también hay diferentes aspectos que debemos rescatar, ¿no? Bueno, volviendo a esta cuestión de las necesidades y de los satisfactores, hay un ejemplo ahí de Anderegg, ¿no? La falta de alimentos sanos impide una respuesta adecuada a la necesidad de subsistencia, es decir, los alimentos chatarra son un satisfactor, pero no son un satisfactor adecuado, ¿no? Dice esto, la atención médica que tiene un componente fuerte de medicalización, o sea, que medica demasiado, pues es un mal satisfactor, ¿no? Porque al final probablemente va a provocar otras enfermedades, ¿no? Es una mala atención de la salud, ¿no? Es una mala respuesta, es un mal satisfactor a esa necesidad de la salud, ¿no? Entonces ahí él señala, por ejemplo, ustedes podrían ahí caracterizar en su comunidad que los satisfactores pueden ser destructores, ¿no? Estos son satisfactores aparentes, ¿no? Que en realidad pues están negando la satisfacción de una necesidad. Pueden ser pseudo satisfactores, es decir, que dan una falsa sensación de la satisfacción. Pueden ser inhibidores, es decir, que
satisfacen una necesidad y niegan otras, pueden ser satisfactores singulares, no atienden muchas necesidades, sino solo una, o pueden ser sinérgicos, ¿no? Contribuyen a la satisfacción de múltiples necesidades cuando ya están satisfaciendo una necesidad, ¿no? Los problemas, por otro lado, pueden, como mencionábamos, ¿no? Como ustedes bien apuntaron, buscaríamos una respuesta, ¿no? Y una respuesta de una u otra forma es una necesidad insatisfecha o que no está del todo satisfecha o, perdón, que está mal satisfecha, ¿no? Como mencionábamos de los satisfactores que niegan la satisfacción de esa misma necesidad, ¿no? Problema también puede ser una situación problema, es decir, quizá un conflicto interpersonal, ¿no? Quizá una cuestión de intereses entre dos comunidades o entre dos pueblos o entre dos colonias o entre dos personas o entre más, ¿no? Pero que surge de un momento a otro, ¿no? Es decir, esta situación, problema es emergente. Es, ¿cómo se dice? Eventual, ¿no? O puede ser un problema, una situación problema que ha estado presente históricamente, ¿no? Por ejemplo, una situación problema emergente, podríamos estar hablando de esta cuestión de la violencia intrafamiliar o de la violencia de género, la violencia física de género, a partir de la pandemia de COVID-19, que se incrementó muchísimo en los hogares, ¿no? Entonces las mujeres están siendo víctimas de violencia de género, física, patrimonial, psicológica, etcétera, ¿no? Ese es un problema emergente, ¿no? Pero si hablamos de un problema sistémico, estamos hablando que la violencia de género ha existido, la violencia contra las mujeres ha existido, es sistémica, ¿no? Forma parte del patriarcado, ¿no? Forma parte del capitalismo. Entonces, ahí tenemos un problema que ha existido, pues, hace un buen tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando de situaciones problema, podemos hablar de conflictos e intereses entre actores sociales, de medidas y acciones llevadas a cabo que no responden a la satisfacción o a la forma de satisfacer una necesidad, ¿no? Comunidades o personas que se enfrentan a situaciones inesperadas o no deseadas, que se diría creo que más en las emergentes, ¿no? Pero también en las sistémicas. O aquellas personas que son en su capacidad de afrontamiento, ¿no? Por ejemplo, pues esto del encierro, nosotros tenemos una capacidad de afrontamiento del encierro, pero esto del COVID pues, fue más para allá, ¿no? Entonces no está habiendo muchos problemas en ese sentido, por ejemplo. O los procesos de socialización han deteriorado las condiciones y capacidades de satisfacción de las necesidades, ¿no? Podemos hablar de la necesidad, de la naturaleza de la necesidad, y ahí pues además de describir la necesidad, ustedes tendrían que estar describiendo aquellos aspectos, porque podemos hablar, por ejemplo, de violencia de género, y es como el título, ¿no? Violencia de género, si hablamos de un problema, podríamos hablar de, otra vez retomando esta cuestión, violencia contra las mujeres, violencia física contra las mujeres a partir del COVID en la localidad X, ¿no? O en la comunidad tal, ¿no? Pero bueno, tenemos que describir más finamente lo que esta frase que estamos describiendo como problema implica, ¿no? Y problematizarlo, es decir, caracterizarlo, ¿no? ¿De qué se trata el problema? ¿En qué consiste? ¿Qué tipo de satisfactores se utilizan para responder a cada necesidad en este problema, ¿no? O para resolver la situación en este problema, ¿no? También sería importante en esta caracterización dar cuenta de qué tan grave es el problema. El mismo problema puede presentarse en un lugar de forma mucho más grave que en otro, ¿no? Dependiendo de las características
otra vez geográficas, ambientales, de la densidad poblacional, es decir, qué tanta población cabe en un territorio, de la forma o de la actitud que tienen las personas como pueblo. No hay pueblos más aguerridos, hay pueblos mucho más tranquilos, ¿no? O por ejemplo comunidades, ¿no? Hay mujeres que el afrontamiento lo harán de forma más estratégica en términos, por ejemplo, de pensar formas creativas. Hay otras que verán que el conflicto, que el problema es mucho más grave y entonces requiere manifestación en la calle, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, esta caracterización de la magnitud del problema o de la necesidad, pues también debe de indicar la cantidad de personas a las que afecta, ¿no? Como mencionaba, el territorio, la frecuencia o distribución de esta problemática o de las necesidades, ¿no? Si son problemas de tiempos o de estaciones, ¿no? Si tienen permanente, evidentemente no van a ser iguales, ¿no? Y pues el modo en que se están intentando resolver, o si es que se están intentando resolver, ¿no? Pues las afectaciones también son otra parte que hay que evaluar del problema, ¿no? Ahí Anderegg nos señala como gráfica para analizar de una u otra forma cuáles son las necesidades, cuáles son los servicios que se ofrecen para atender tales necesidades y cuál es la demanda de tales servicios, ¿no? Entonces, por ejemplo, creo que en el apartado, en el número 2 que ustedes están viendo, pues hay necesidades y hay servicios y las necesidades se están resolviendo en su totalidad con los servicios, ¿no? En el número 1 hay necesidades y hay demandas, pero pues no hay nada de servicios que estén atendiendo esas necesidades. Entonces, pues está la demanda social, ¿no? En el número 3 estaríamos viendo la demanda y los servicios que se ofrecen, ¿no? Entonces, ahí de una u otra forma, pues, también la característica dispar entre uno y otro, ¿no? Porque no hay una necesidad, pero sí hay la demanda de los servicios y los servicios que se ofrecen, pero no se está atendiendo la necesidad, ¿no? Y finalmente en la 4, pues estaríamos hablando de una situación equilibrada, la cual pues regularmente no existe. Aquí vuelvo un poco a la matriz esta de la economía solidaria, ¿no? Y entonces analizamos las necesidades reales de las personas, la demanda de los productos o servicios y los productos y servicios que se están ofreciendo, ¿no? Bueno, esto de flujos, pues sería un poco el análisis, ¿no? De repente, no lo vamos a ver a cabalidad, pero ¿para dónde están yendo, por ejemplo, las necesidades reales? ¿Para dónde está yendo la demanda, ¿no? Y para dónde está yendo la oferta de productos o servicios. Esta matriz es de ayuda para poder de una u otra forma resolverlo, ¿no? Entonces, no sé si hasta acá tienen alguna duda, compañeras. No, maestro, gracias. Muy bien. Pues a mí se me hace, ahorita como que sí entendí lo que dijo, pero yo creo que ya cuando empiece a hacer realmente mi diagnóstico es cuando van a empezar mis dudas, que fue lo que me pasó con las actividades. Ya cuando empecé a hacerlas fue cuando ya empecé ahora sí que tener dudas. Claro. Sí, es cierto, Lulu. Pues con el diagnóstico con la práctica se van a hacer, a materializar las dudas, ¿no? No sé si alguna compañera más tiene dudas. ¿O continuamos? Yo solamente de lo que le había comentado, No, maestro, de lo que informó usted, que me diera a mí
lo que me corresponde para trabajarlo y de ahí ir sacando el diagnóstico. Me imagino que es de la unidad 2 donde ya tenemos que empezar a hacer el diagnóstico, ¿no? O desde la unidad 1B. Sí, en la actividad de cierre de esta unidad 1, ya está la actividad de, más o menos, vamos definiendo la comunidad, ¿no? Ahí mencionaba no con ustedes no revisé la lectura de Forni, pero están esos 3 aspectos que se pedían, ¿no? La comunidad, más o menos una problemática, ¿no? Que se está detectando, y otro aspecto más, no recuerdo cuál. Entonces es un ejercicio de pensar qué comunidad, a veces puede ser por parte de la comunidad o a veces puede ser por parte del problema. Si somos parte de una comunidad, seguramente conocemos de pe a pa la comunidad, la conocemos muy, muy bien. Entonces, por lo que nos interesa un diagnóstico es porque queremos quizá darle cauce a un problema o resolver una necesidad o, como mencionaba, pues, hay alguna actividad o proyecto o programa que se está haciendo bien y queremos empujarlo para que todavía mejoren más las cosas, ¿no? Entonces, pues puede ser, va por ahí, ¿no? Esto sería como el primer paso. El segundo paso, pues ya viene acá con las preguntas, ¿no? Que es las preguntas iniciales. Maestro, entonces yo le mando mi correo más noche, por favor, para ver si mañana ya me tiene el lugar que me va a dar para trabajarlo, el de la comunidad, por favor. Sí, si quiere mándeme su correo o su teléfono aquí por el chat, puede ser. Sí, maestro. Y nos comunicamos para platicarlo, ¿no? Para que usted vaya decidiendo por dónde le quiere entrar. Por donde usted me diga, maestro, yo empiezo a trabajarlo lo más pronto posible. Gracias, maestro. Muy bien. Entonces continuemos. A ver, compañeras, ahí ya hablamos de necesidades, hablamos de satisfactores, pero estábamos hablando de una cosa más, digamos, hasta aquí tenemos que analizar qué es lo que hay en la comunidad, ¿no? Sería como el primer paso, analicemos qué es lo que hay, ¿no? Un segundo paso que yo creo que para mí es importante transmitirles, ¿no? Ustedes ahí también valorarán, ¿no? De repente dirán, este vato está medio raro en lo que quiere, ¿no? Pues, como que esto no me interesa a mí, ¿no? Pero una cuestión que creo que es muy interesante, pues es esto de qué son los intereses de la comunidad. ¿Qué me dicen? Maestro, ¿podría ser las convivencias y necesidades de una persona o de una comunidad? Sí. Gracias. No, gracias a usted, María Eugenia. Ajá, muy bien. ¿Alguien más quiere participar? ¿Qué son los intereses de la comunidad? Pues lo que se desea para un bienestar o para un bienestar común. Bueno, también puede ser para una comunidad. ¿Podría ser también el conjunto de bienes? Vamos a discutirlo. Me parece bien el conjunto de bienes. Y propiedades de una persona, pues. Sí, ¿quién iba a participar? Perdón. Podría ser de personas y comunidad, maestro. A ver, permítame tantito, María Eugenia. Vamos con quién iba, Zaira. Y después usted. Sí, profe. Le decía que también los intereses podrían ser situaciones que llaman nuestra atención
A ver, me repite, nada más, no le capté, nada más escuché que llaman nuestra atención. Le decía que los intereses son cosas o situaciones que llaman nuestra atención. Exacto. Situaciones que llaman nuestra atención. Muy interesante, sí. Ahora sí, María Eugenia. Es que me faltó en la primera que le dije, maestro, de conjunto de bienes y propiedades de una persona, personas o comunidades. Correcto. Y comunidades. Muy bien. ¿Qué son También podrían ser las necesidades o situaciones que tienen las comunidades para satisfacer sus propias necesidades. Hablé muy rápido, ¿verdad? No, está muy bien. Necesidades o situaciones que tienen las comunidades para satisfacer sus necesidades. ¿Quién fue, perdón? Yo, profe. Edna. Muy bien. Gracias, Edna. Sí, son correctas. Muy interesante. Sí, ¿qué son los anhelos? Son las metas que nos forjamos cuando deseamos llegar a alguna meta. Metas que nos forjamos cuando deseamos lograr alguna meta. Lograr Algo que deseo. Sí, algo que deseamos. Algo que deseo. Nada Algo que más. deseamos. Algo que deseo. Bueno, ya fue colectiva la participación. Algo que deseamos. Muy bien, compañeras. Algo que deseamos. ¿Qué son los horizontes? ¿Se entiende por horizonte? El lugar a donde queremos llegar, la meta a donde queremos llegar. El lugar, más bien, el lugar donde se quiere llegar. Donde queremos llegar o la meta. La meta donde se quiere llegar también. Muy bien. Ahora, estos aspectos, los intereses, los anhelos y los horizontes, ¿cómo participan en el diagnóstico? ¿Cómo los vamos a meter ahí? Es lo que les decía, a lo mejor este vato quiere meter todo ahí, pues no cabe, ¿no? Pero sí, yo quiero, insisto. ¿Cómo los vamos a meter ahí? ¿Cómo participan en el diagnóstico estas cosas, compañeros? Podrían participar separado, como maestro. como soluciones para enfrentar la problemática. Como soluciones, ¿no? Porque pues son anhelos, son horizontes y serían soluciones, para mí soluciones, para enfrentar la problemática y poderlo sacar de ahí de la problemática. Muy bien, Edna. María Eugenia. Maestro, para mí es hacer definitivamente una separación de cada una de los componentes que estamos hablando, porque sí están ligadas, pero definitivamente necesitamos ir separando para llegar a un punto y dar solución a esa comunidad o al problema de lo que se va a tratar. Okay. Para definir, de alguna manera es como para definir y priorizar los problemas más importantes y a dónde se va a encaminar el proyecto para encontrar las soluciones. Las soluciones. Muy bien. Aquí me queda la barda. Muy bien. Hace ratito puse en la presentación la foto de un viejito. Ya no está aquí. Rayos.
¿Dónde la dejé? Bueno, ustedes se acuerdan de él, ¿no? Lo pusimos al principio. ¿Alguien lo reconoce? ¿Alguien lo conoce? ¿Les es familiar? ¿No? Bueno, fíjense que es, seguramente sí lo conocen, solo que no conocen su foto, ¿no? Este señor es Paulo Freire y es autor de muchos libros muy interesantes, brasileño, y pues yo diría que es un humanista, no en el sentido clásico de los humanistas de la psicología, ¿no? Pero un humanista como Marx, ¿no? Él, en su libro La pedagogía del oprimido, habla de una dialógica, de un diálogo muy constante, muy frecuente, ¿no? Nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, los seres humanos se educan en comunión, ¿no? O lo que es lo mismo, los seres humanos se educan entre sí con la mediación del mundo. Cuando hablamos de intereses, anhelos y horizontes, en el diagnóstico y bueno, posteriormente en los proyectos, en los planes y programas, estamos hablando de eso, todo lo que ustedes mencionaron, un horizonte, un lugar a donde queremos llegar, ¿no? Los anhelos, aquello con lo que creemos que podemos ser felices, tener una buena vida, ¿no? Aquí rescaté un párrafo grande que se los voy a leer porque me parece, no querría cortarlo para hacerlo explicación. No se puede explicar, digamos, ¿no? Es un párrafo grande que se llama, el texto se llama Planeación con sujeto de Benjamín Berlanga y se refiere justo a la dialógica de Paulo Freire, ¿no? El diálogo produce una narración, una lectura compartida de lo común, organizada como expresión de lo que juntos se quiere hacer. Es la deliberación, el diálogo, y de lo que juntos se quiere hacer. Esto es, la deliberación y el diálogo de la esfera pública producen a la organización en torno a una misión que es lo de interés común. Cuando hablamos de organización, aquí estamos hablando de la comunidad. La potencia del hacer y el valor central de las organizaciones sociales o de las comunidades o del sujeto social está en la capacidad para condensar anhelos, construyendo imágenes narrativas que dan sentido a la vida. Es decir, sentido de vida. Es decir, de lo que hablamos es, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros platicamos entre nosotras, en una dialógica, en la comunidad, cuando hablamos de los anhelos y de los sueños, estos anhelos y estos sueños, pues construyen imágenes, ¿no? Estos horizontes a los que queremos llegar. Y estas imágenes son precisamente lo que nos mantiene vivos. Si nosotras no tuviéramos un anhelo, un sueño, si no tuviéramos un horizonte, habríamos perdido el sentido de vida, ¿no? De ese que nos habla este Víctor Frank, ¿no? El humanista, ¿no? Entonces, estas narrativas que dan sentido de vida y que abren a las personas con quienes y para quienes se trabaja, pero también, y esto es importante, quienes hacen la organización, ¿no? Esta capacidad originaria es la de la ruptura con lo que existe mediante la imaginación de lo que no existe. Estamos hablando de esta realidad que nos oprime o esta realidad que es injusta, pero cuando hablamos de los anhelos y de los sueños, hablamos de una ruptura, de un rompimiento, porque queremos crear algo que no existe, ¿no? Por eso es muy importante para mí compartirles esto, ¿no? Ustedes lo pueden tomar o no, ¿no? Pero además, en esta ruptura de lo que no existe, en esto que queremos crear, también está la voluntad de que lo queremos hacer posible, ¿no?
Cuando queremos eliminar la violencia machista, pues queremos hacer posible eso, ¿no? Cuando queremos mejorar las condiciones de vida de nuestros alumnas y alumnos si estamos en una escuela, pues queremos hacerlo. Si queremos erradicar el maltrato infantil, es una imagen, ¿no? No es que podamos hacerlo, pero la voluntad es muy importante porque al final nos va a dar herramientas para hacerlo. La organización es lo que es porque en su momento el proceso fundacional o todavía existe la capacidad de producir narraciones de lo que se quiere, es decir, cuando nos platicamos, producimos una narración, otra vez, una imagen, una narrativa, de lo que se busca a partir de una relación o una interacción dialógica de personas. Y esta es la potencia, y esta potencia la hace la vida, la que hace la humanidad, ¿no? Un anhelo, una esperanza creadora de posibilidad de vida buena para quienes en ello se inmiscuyen y con ello para la humanidad. Es decir, es muy importante esto porque al final no lo estaríamos haciendo solamente porque somos psicólogas, ¿no? Lo estaríamos haciendo también porque creemos en ello, porque tenemos la capacidad de pensar que podemos transformar las cosas, ¿no? Por eso es muy importante. Bueno, aquí hay un conjunto de preguntas que nos pueden permitir la determinación de las prioridades, ¿no? Creo que es muy importante que esto de los anhelos, de una u otra forma, nos van a dar herramientas para definir qué necesidades y qué problemas tenemos que solucionar antes que los otros. Cuando en una comunidad detectamos múltiples problemáticas, ¿no? Recurrir a los sueños, a los anhelos, a estos planteamientos críticos, a esto que queremos lograr, nos va a permitir entre unos problemas y otros. A lo mejor en el diagnóstico queríamos ir por un lado, pero la comunidad en sus sueños quiere hacer otra cosa y entonces podemos decir, bueno, pues este diagnóstico que teníamos está muy chido, pero la comunidad quiere otra cosa y lo de la comunidad es muy viable y también está padre, ¿no? Entonces le vamos a seguir por ese lado. Aquí están las preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los problemas y necesidades más importantes desde el punto de vista de la comunidad? ¿Qué otros problemas se pueden apreciar desde este punto de vista que nosotros tenemos, ¿no? Nosotros podemos compartirles a ellas. Siempre es un diálogo, siempre es una dialógica, ¿no? Esto que nosotros vemos, ¿no? Necesidades latentes contra las necesidades sentidas que la comunidad tiene, ¿no? ¿Qué otros problemas observa la comunidad? ¿Qué circunstancias, contextos y prácticas pueden causar estos problemas? Otras causas de los problemas y necesidades, las razones de estos acontecimientos, ¿no? Me voy a ir un poquito más rápido porque ya estamos a 10 minutos de terminar. Y, por ejemplo, acá, a lo mejor esto le podría ayudar a todas nos va a ayudar, pero particularmente a lo mejor a María Eugenia podría pensar en temáticas particulares respecto al diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, esto lo tomé de la materia que di recién, la de proyectos, pero podemos hacer diagnósticos sobre lo social, ¿no? Sobre salud, vivienda, recreo, infraestructura, ¿no? Sobre cuestiones políticas, ¿no? Podemos hacer diagnósticos sobre lo económico, ¿no? ¿Qué cooperativas, empresas sociales, empresas solidarias, que hay un problema alimentario, hay un problema de infraestructura, hay un problema de bajo ingreso, pues a lo mejor hay un problema doméstico otra vez de la economía del cuidado, ¿no? Los hombres no se hacen responsables de los cuidados de las niñas y niños o de las personas enfermas, ¿no? Entonces es una cuestión económica también, ¿no? O hay temáticas, por ejemplo, sobre lo cultural, que tiene que ver con a lo mejor algún diagnóstico específicamente recreativo o de expresiones culturales populares, ¿no? Hay diagnósticos sobre lo educativo, formación para el trabajo, educación para jóvenes y adultos, derechos humanos, salud, ¿no? O sea, por ahí podrían ir algunos de los diagnósticos que podemos emprender, ¿no? Bueno, acá otra cuestión importante. Tenemos que identificar componentes
determinantes y observables. Esta cuestión es un poco complicada, yo la traigo a colación porque les menciono, Hugo Semelman es un profesor marxista del Colegio de México, y él habla, por ejemplo, de estas tres dimensiones. La realidad la podemos entender a partir de estas tres dimensiones que están hasta abajo. La cuestión política, la económica y la psicocultural, ¿no? Cuando hablamos de estas tres dimensiones, por ejemplo, podemos entender lo económico como la cuestión de reproducción material. Ahí en lo económico estamos viendo muchas necesidades, como mencionábamos, la necesidad de vestirse, ahorita les voy a pasar la necesidad de alimentación, la necesidad de ocio, todas esas tienen un aspecto económico, ¿no? La necesidad, la dimensión psicocultural, por ejemplo, tiene este aspecto, comprende este aspecto de dar cuenta de los mecanismos, comportamientos y actitudes que nos vinculan como personas, como individuos, al colectivo social, ¿no? Lo psicológico y lo cultural van así súper vinculados, ¿no? Y la cuestión política pues va en términos de las prácticas por las cuales se decide el ritmo y la transformación de la historia social, ¿no? Todas estas áreas están bien vinculadas, ¿no? Los observables pues son como los indicadores, de una u otra forma cumplen nos van a dar cuenta del contexto. Por ejemplo, ¿qué sería un observable? Pues una práctica social, ¿no? Por ejemplo, acá les pongo un observable es un aspecto que podemos dar cuenta en términos de, por ejemplo, alimentación, ¿no? ¿De dónde proceden y de dónde se obtienen los alimentos que consumimos, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de relación generados por obtención de alimentos, ¿no? ¿Cuál es la estructura de las relaciones? ¿No? El vestido, por ejemplo, ¿no? El vestido, por ejemplo, la habitación, ¿no? Ahí podemos ver muchos aspectos. El mantenimiento de la salud, si tenemos acceso o no. ¿Cuál es la cultura sanitaria? ¿Cuál es el patrón de interpretación del síntoma, ¿no? ¿Cuál es la definición de los métodos curativos? Por ejemplo, los métodos curativos en una comunidad pueden ser diversos. Se puede ir al centro médico de la comunidad o se puede acudir con algún médico tradicional, ¿no? Huesero, llámese, de diferente tipo, ¿no? Entonces ahí pues estamos viendo esto. El recreo también tiene otros aspectos. Pero finalmente lo que digamos, después de esta cuestión de de los componentes, ¿no? Son aquellos aspectos que, digamos, como mencionaba hace ratito María Eugenia, por ejemplo, esta dimensión política, pues la podemos definir en cómo se toman las decisiones en la comunidad y todo eso. Por lo económico lo podemos dividir en lo productivo y lo reproductivo, ¿no? Como mencionan las feministas. Eso nos va a dar cuenta de esto finalmente, ¿no? Los bienes de la comunidad, ¿no? ¿Qué es un bien de la comunidad? ¿Qué entendemos como bienes de la comunidad? Pues puede ser desde los bienes muebles, inmuebles, o por ejemplo las tradiciones o lo que lo caracteriza, ¿no? Un bien.
Bienes inmuebles o muebles, tradiciones, características, ¿verdad? Ajá, exacto. Muy bien, Gabriela. Ajá. Esto lo observamos a través de los tres aspectos que mencionaba, ¿no? Los componentes, los observables y las determinantes, ¿no? Es como por ese lado. Muy bien. ¿Qué otra cosa? También cuando hay un programa que se lleva a cabo. Ajá. Y en una comunidad y es aprobado por ellos, aunque no por el mismo pueblo, sino por la gente que los está gobernando. ¿Podría ser? Sí, claro. Eso puede ser un bien de la comunidad. Son los materiales que con los que cuenta la comunidad para poder sobrevivir. Podrían ser una casa, no sé, un carro. Muy bien. Etna. Muy bien. ¿Qué es un recurso? ¿Qué es un recurso? Pues un recurso, profe, podrían ser tanto recursos materiales, económicos, sociales, culturales, con los que cuenta una comunidad. Muy bien, Zaida, gracias. Y entonces ahí, ¿quién más me diría que es un recurso? Pues algo con lo que cuento para poder hacer el diagnóstico, el proyecto en la comunidad, indistinto en cualquier rubro. Puede ser capital humano, capital material, dinero, lo que necesito. Correcto. O un recurso de bienes también, ya lo habían dicho, pero también entra aquí, maestro, un recurso de bienes. Recursos de bienes. Muy bien. Bueno, esta pregunta Recursos también podrían ser de utilidad, podría ser una utilidad eso. una utilidad. Disponibilidad también económica o moral. Muy bien, pues voy a concluir la sesión con este aspecto, ¿no? Tenemos un par de minutos. Todas las cuestiones que mencionaron están dentro de este rubro. Para poder dar cuenta de ellas tenemos que ver los observables, los componentes, todas estas cosas son lo que nos va a indicar, ¿no? Vamos a decirlo así, los datos. ¿Qué hay en el territorio? Un lugar, un ecosistema, como mencionaban, la infraestructura, las estructuras productivas. Nosotras mismas formamos parte de la comunidad y nuestras capacidades forman parte de aquellos aspectos que pueden considerarse propias de la comunidad. Yo no sé si podríamos llamarle recursos, pero sí propios de la comunidad, ¿no? Aquí tenemos la cuestión de los aspectos ambientales, económicos y psicoculturales, ¿no? Entonces, para, digamos, de una u otra forma dar cuenta de lo que hay, estamos hablando de los recursos, ¿no? También, ¿qué tipo de actividades y servicios desarrolla la comunidad frente a problemas? ¿Quiénes las realizan? ¿Cuándo se han llevado a cabo? O cuándo se han iniciado, ¿no? ¿Cuáles son los resultados de las acciones? ¿Qué nuevas actividades hace falta desarrollar? Por ahí puede ir un poco esta cuestión, ¿no? Hay que dar cuenta de los mecanismos, ¿no? Que tienen las comunidades para resolver sus problemas y satisfacer sus necesidades. Estos dos mecanismos tendremos que pensar mucho en el trabajo y la participación.
cómo es el trabajo y la participación. Y bueno, ya termino porque estamos sobre el tiempo. No sé si tengan alguna duda sobre esta temática o podemos concluir acá y resolvemos las dudas por correo, si les parece, en términos de las actividades que vienen, ¿no? Maestro, ¿cuántas hojas se van a hacer en este trabajo? ¿Cuántas máximas o mínimas? La narrativa que viene es igual, 1 o 2 cuartillas, no es necesario que se haga más, ¿no? Profe, ¿cuáles son las actividades? Yo todavía no tengo activa en la plataforma las unidades 2 y 3. ¿Me podría decir? Sí, Lulu, perdón, todavía no se las subo. Se las voy a subir hoy por la noche. Les comentaba que tenía un problema con unos textos que había metido en los materiales, pero pues ya. Por ahí seguimos la conversación, ¿no? ¿Cómo se dice? En cuanto a eso, todavía no hay actividades. Se los voy a subir en un ratito. Por la problemática de los textos. Entonces, bueno, las dejo. Les agradezco mucho su presencia. Pues cuídense mucho. ¿Nos podría proporcionar las diapositivas, profesor? Por Sí, favor? en un momento las voy a subir. Ya terminando Ok. la sesión las subo. Gracias. No olviden. Gracias, maestro. asistencia. Gracias, profe. Sí, muchas gracias. Que descansen. Buenas noches. Gracias, doctor. Que descansen, buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta mañana. Gracias, buenas noches a todas.